Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Están listos para ver cómo Engin Akyurek hizo llorar a Tuba Büyüküstün con su emotiva canción de amor? Amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido a todo el mundo del espectáculo y que seguramente hará latir sus corazones mucho más rápido de lo normal. Prepárense porque lo que sucedió anoche en el programa de televisión más visto del país es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba ver. Fue una noche mágica, llena de sorpresas, confesiones y, sobre todo, muchas lágrimas de emoción. Como saben, siempre les traigo las noticias más frescas y verdaderas, pero lo de hoy supera cualquier telenovela que hayamos visto. Nuestros protagonistas son dos de las estrellas más brillantes y queridas, el guapísimo Engin Akyurek y la hermosa Tuba Büyüküstün. Todos sabemos que entre ellos siempre ha existido una química especial, una energía que traspasa las pantallas, pero lo que ocurrió anoche confirmó todas nuestras sospechas de una manera inolvidable. El programa comenzó como cualquier otro, con entrevistas y risas, pero el ambiente cambió repentinamente cuando el presentador anunció que Engin Akyurek tenía una sorpresa muy especial preparada para esa noche. Nadie en el estudio, ni siquiera la propia Tuba Büyüküstün, que estaba sentada en la primera fila como invitada de honor, sabía lo que iba a pasar. Engin, que normalmente es muy reservado y tímido con su vida privada, se levantó de su asiento con una determinación que pocas veces le hemos visto. Llevaba un traje oscuro que le quedaba perfecto, pero se notaba en sus ojos un brillo diferente, una mezcla de nerviosismo y valentía. Caminó hacia el centro del escenario, tomó el micrófono y el estudio quedó en un silencio absoluto. Parecía que el tiempo se había detenido. Entonces, Engin miró directamente a los ojos de Tuba y dijo las siguientes palabras que quedarán grabadas en nuestra memoria: durante mucho tiempo he guardado palabras en mi corazón que no me atrevía a decir. Pero esta noche, quiero que la música hable por mí. Esta canción la escribí pensando en ti, Tuba, en nosotros y en lo que pudo ser. Imaginen la reacción de todos. El público contuvo la respiración. Tuba Büyüküstün, visiblemente sorprendida, se llevó las manos a la boca, sus grandes ojos se abrieron con asombro y ya se podía ver cómo empezaban a brillar por la emoción. La música comenzó a sonar suavemente, una melodía melancólica y romántica tocada por un piano y un violín. Engin cerró los ojos y comenzó a cantar. Su voz era profunda, llena de sentimiento y dolor, pero también de mucho amor. La letra de la canción era poesía pura. Decía cosas como: tus ojos son el mar donde quiero naufragar, tu ausencia es el invierno que no puedo soportar. Cada palabra parecía salir directamente de su alma. No estaba actuando, amigos, esto era real. Mientras él cantaba, las cámaras enfocaron a Tuba. Al principio, ella intentó mantener la compostura, intentó sonreír, pero la letra de la canción era tan directa, tan personal, que sus defensas se derrumbaron. Cuando Engin llegó al coro de la canción, donde alzaba la voz diciendo regresa a mí, que mi mundo sin ti no tiene color, Tuba Büyüküstün no pudo aguantar más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control. No era un llanto de tristeza, sino un llanto de emoción pura, de alguien que se siente profundamente amada y comprendida. Fue un momento tan íntimo que casi nos sentimos intrusos al verlo. Tuba bajó la cabeza por un momento, intentando secarse las lágrimas, pero era imposible. La canción de Engin había tocado la fibra más sensible de su corazón. Engin, al verla llorar desde el escenario, no dejó de cantar, pero su voz se quebró un poco, lo que hizo que el momento fuera aún más auténtico. Él caminó lentamente hacia donde ella estaba sentada, sin dejar de cantar la última estrofa de la canción. Se arrodilló frente a ella y terminó la canción mirándola fijamente a los ojos llorosos. El estudio estalló en aplausos, pero ellos dos parecían estar solos en el mundo, en una burbuja donde solo existían ellos y esa canción. Tuba, con la voz temblorosa y aún con lágrimas en los ojos, tomó el micrófono que le ofreció el presentador y dijo: Engin, nunca imaginé que guardaras tanto sentimiento.
Esta canción es el regalo más hermoso y doloroso que he recibido. Me has dejado el corazón en la mano. Enjin le sonrió con ternura, le secó una lágrima de la mejilla con su dedo y le respondió suavemente, solo quería que supieras la verdad, Tuba. Mi verdad eres tú. Amigos, les juro que en ese momento, todos en el estudio y millones en sus casas estábamos llorando con ellos. Fue la declaración de amor más pública y valiente que hemos visto en años. Después de este momento tan intenso, el presentador del programa intentó seguir con el show, pero era imposible volver a la normalidad. El ambiente estaba cargado de electricidad. Todos se preguntaban, ¿qué significa esto? ¿Están juntos de nuevo? ¿Es este el comienzo de una nueva historia de amor o el cierre de un capítulo? Enjin y Tuba se sentaron juntos el resto del programa, y aunque no confirmaron explícitamente si habían retomado su relación, sus miradas lo decían todo. No podían dejar de mirarse. Cada vez que iban a comerciales, se les veía susurrándose cosas al oído y sonriendo. Los fans en las redes sociales enloquecieron, convirtiendo el nombre de la pareja en tendencia mundial en cuestión de minutos. Todos comentaban sobre la letra de la canción y cómo describía perfectamente la historia de amor que vivieron en la ficción y que, al parecer, trascendió a la realidad. Un detalle que no podemos pasar por alto es lo que dijeron tras bastidores. Según fuentes cercanas al programa, después de que terminó la transmisión, Tuba y Enjin se abrazaron fuertemente durante varios minutos, sin decir nada, solo abrazados. Se dice que Tuba le susurró, gracias por ser tan valiente, y Enjin le contestó, por ti, haría cualquier cosa. Es increíble cómo una canción puede tener tanto poder. Enjin Akurek demostró que no solo es un actor talentoso, sino un hombre con un corazón enorme y una sensibilidad artística impresionante. Y Tuba, con su reacción tan honesta y vulnerable, nos mostró que detrás de la estrella hay una mujer que siente y ama profundamente. Esta noche no fue solo un show de televisión, fue una confesión de vida. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué pasará mañana? ¿Veremos más de esta faceta musical de Enjin? ¿Habrá una respuesta oficial por parte de Tuba? Lo que es seguro es que esta canción ya es un himno para todos los fans de la pareja. Es una melodía que nos recuerda que el amor verdadero, aunque a veces sea complicado, siempre encuentra la manera de expresarse. Amigos, historias como esta nos hacen creer en el amor nuevamente. Ver a dos personas tan exitosas y famosas siendo tan vulnerables frente a millones de personas es algo digno de admirar. No les importó el que dirán, solo les importó lo que sentían en ese momento. Y nosotros fuimos testigos privilegiados de ese instante mágico. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video tan especial. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al contarles esta hermosa historia. Por favor, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta canción es la prueba definitiva de que Enjin y Tuba han vuelto a estar juntos? ¿Qué harían ustedes si alguien les escribiera y cantara una canción así frente a todo el mundo? ¿Les gustó la actitud valiente de Enjin o creen que fue demasiado arriesgado? Déjenme sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo a todos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre esta historia de amor que nos tiene a todos suspirando, y activen la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video.